Norman, ¿qué medidas crees que tu movimiento debería tomar para perseguir el tráfico de especies y el uso de animales silvestres o salvajes como animales de compañía? Bueno, yo pienso que hay que fortalecer las medidas de control, pero también más que eso, porque eso hay que hacerlo. Obviamente no tenemos toda la capacidad de control suficiente, pero yo pensaría que donde hay que poner énfasis es en darle el valor que esas especies tienen para la vida en sí mismo, y eso hay que trabajar con la gente propia, directamente involucrada en las zonas más vulnerables y con la sociedad con su conjunto. Creo yo que si es que uno, yo digo por ejemplo, ¿por qué uno valora, por qué la gente puede salir a una manifestación si es que alguien decide hacer la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la mitad del Parque Metropolitano? Es obviamente porque hay un montón de gente que valora el parque porque lo usa, porque está ahí, porque lo ve, porque lo siente, lo vive, siente que es un símbolo y dice, por más que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la selección es lo más chévere que nos ha pasado, sobre todo la selección, más que la federación, ¿no es cierto? Entonces yo, más allá de eso, creo que el Parque Metropolitano tiene un valor simbólico mucho más importante. Y yo pienso que si uno trabaja en eso, hace que la gente valore y entienda lo que implica, reconoce el sufrimiento de esos seres vivos en esas circunstancias, sabe que tienen el derecho a estar libres en su propio hábitat y de que puede haber políticas de manejo también. Yo también creo que el tema de los zoológicos enfocados en este sistema educativo y como lugares justamente de protección y de fomento de conocimiento, no de lugares de enjaulamiento per se, sino en buenas condiciones, pero como centros educativos también de protección y promoción de esa diversidad. Pueden cumplir varios de estos roles. Entonces yo siento que hay que trabajar fuertemente en el tema educativo, es decir, ahí hay que trabajar, ahí tienes que profundizar, acercar a la gente, la gente tiene que entrar a los parques nacionales, la gente tiene que conocer lo que hay ahí, si no lo puede ver, tiene que verlo en algún lugar, tiene que tener la posibilidad de saber que la historia y lo que significa y qué es la vida de esos seres vivos, y de esa manera esa gente se vuelve en protectora de esa diversidad. Entendiendo también los matices culturales de pueblos indígenas, lo que implica también la relación de estas culturas dentro de los espacios amazónicos, es decir, hay varias cosas que están ahí en juego, pero con esa prevención, entendiendo que vivimos un Estado plurinacional o lo estamos construyendo, creo que podemos tener una política educativa muy interesante que vaya disminuyendo, además de, ¿no es cierto?, pienso yo también que hay que generar condiciones alternativas y económicas que den oportunidades distintas al hecho de generar un incentivo, ¿no es cierto?, para la gente que crea que a través de eso tiene una entrada también para su situación económica muy compleja. Entonces, como varias líneas de intervención, yo diría educación, condiciones de mejoramiento de la vida de las personas, pero fuertemente educación para prevenir que estas situaciones se den y haya un valor real de la vida en sí mismo, ¿no? Tomando en cuenta tu respuesta, ¿te comprometerías a trabajar con el Ministerio de Educación para crear políticas públicas dentro de la currícula escolar? Sí, completamente. Yo creo que es válido. Yo veo súper interesante que, por ejemplo, haya colegios y escuelas, ¿no?, que tienen animales ahí. O sea, es decir, desde los que son los llamados domésticos, donde los niños interactúan con ellos, los cuidan, los protegen. No vas a tener una tortuga galápagos en el colegio, ¿no es cierto? Hay colegios que sí las tienen, pero tampoco creo que luego de que han estado ahí 50 años no sé qué van a hacer, es mejor que quizás estén ahí, porque a la larga también les cuidan o lo que sea, pero yo diría que es necesario generar ese espacio. Es decir, yo pensaría que dentro de la dinámica del desarrollo de una vida no violenta, como una política de construcción a nivel educativo, la cercanía a los animales como un elemento de la pedagogía debería ser importante, más allá de todas las otras cosas del currículum, pero debería ser tomado en cuenta como parte de una dinámica en la cual la gente valora esa relación, ¿no? ¿Crees que se debería modificar el Código Civil para que los animales no sean considerados cosas? Pienso yo que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Pienso y lo digo así con claridad, ¿no? Sería un cambio muy interesante, tomando en cuenta que eso no debería significar en sí mismo el hecho de que la gente sienta que sobre sus animales no podría tomar decisiones respecto a temas de venta. Hay gente que tiene ovejas y las vende, entonces habría que entender que
que son formas de vida también que están muy vinculadas a aspectos culturales dentro de comunidades indígenas o campesinas y también de mestizos y en general, ¿no? Pero tomando en cuenta esas prevenciones y algunos elementos, quizás sería interesante como un valor adicional al tema, ¿no es cierto? No es que estás vendiendo animales per se, o sea, al final también seres vivos, merecen unas buenas condiciones. Aquí ha sido muy difícil en Quito, por ejemplo, regular el problema de los mercados de animales en el sur, en Quitumbe. No sé si todavía ya se lo ha hecho. Cuando yo salí del municipio todavía había una situación de tensión muy fuerte. Y sin embargo eso necesitas que se lo haga bien. Es decir, si le das ese valor, tiene que haber un espacio también de buen trato que es necesario. Entonces, creo que ir cambiando es un proceso cultural muy sostenido. A veces la ley por sí misma no cambia las realidades y también te puede ayudar, ¿no? No digo que es... lo óptimo sería poder ir construyendo el acuerdo básico frente a la decisión legislativa, porque eso le da a la ley la posibilidad de cumplirse con mayores posibilidades. Es un trabajo más a largo plazo. Pero en algunos casos también uno tiene que tomar decisiones y eso significa que esas decisiones deben ser respetadas también y pueden ayudar a modificar la conducta. Pero yo en estos temas diría, uno debería tener una estrategia legislativa, pero también una estrategia educativa. Si sueltas la ley, o sea, eso va a ser a veces de difícil cumplimiento, pero yo creo que podría ser un cambio interesante. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿crees que sería importante endurecer el Código Penal para combatir el maltrato animal? Yo creo que en algunos casos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, nosotros establecíamos en la ordenanza una prohibición para la pelea de canes, por ejemplo. O sea, hay circunstancias que son brutales por lo que significa y genera. Entonces, creo que ir sentando ciertos precedentes que te permita a ti ir evaluando esos temas. La sociedad tiene el derecho de ir definiendo qué acepta y qué no acepta. Y en algunas cosas a veces es difícil también poner una sola línea de lo blanco y lo negro, porque también hay un montón de circunstancias que también van respondiendo a unos hechos que deben irse modificando en la transición de los tiempos, porque a veces eso también puede generar como respuesta mucho mayor conflicto y agresividad frente a la medida propuesta. Entonces creo que tomando equilibrio y analizando las cosas con un nivel de tranquilidad y de ir midiendo los tiempos, pienso que las sociedades pueden ir avanzando en ese sentido, pero también hay cosas que sobre las cuales debes tener posiciones y para eso también las sociedades van decidiendo en el tiempo, ¿no? Sin duda. La última pregunta, Norman. En otros países existe un departamento de la Policía Nacional para combatir lo que es el maltrato animal y la protección de los animales per se. ¿Ustedes como movimiento estarían dispuestos a abrir un departamento dentro de la Policía Nacional para que se dedique a estos temas? Pienso que eso es algo que debería irse haciendo de manera paulatina, pero primero trabajando en un proceso de educación profunda, ¿no? Estos temas son muy difíciles porque cuando nosotros sacamos a la luz el tema de la ordenanza, mucha gente el tema animal le convoca, pero también hubieron muchas voces que nos dijeron que ¿y cómo así usted está priorizando esto en detrimento de las grandes necesidades de la niñez y la adolescencia y un sinnúmero de cosas más, que también creo que son absolutamente vitales? Entonces yo pienso que yo creo que todos los problemas deben ser abarcados y a veces hay momentos de la política pública que va priorizando unas cosas en relación a la gravedad de otras. Yo no caigo en este discurso de poner una cosa frente a otra, pero sin embargo también es cierto que si tú no tienes regulaciones reales sobre el tema de qué es lo que pasa con los animales en una ciudad, eso es un tema que puede irse absolutamente de las manos. Y al irse absolutamente de las manos ya no es un problema solamente por el tema de los animales, sino también para la gente en sí misma. Entonces, la construcción, el control, si es que el tema de la policía es una de las opciones, me parece interesante. Yo creo que hay que fortalecer los mecanismos de regulación. Habría que aprender qué es lo que pasó en otros países para establecer la necesidad de que tengas un nivel policíaco de control de estas condiciones. Y en ese sentido ir evaluando cuáles son las condiciones que tienes para llevar a la práctica estos temas. Pero por lo menos las agencias de control a nivel de los gobiernos municipales deberían tener, y a nivel del Ministerio de Salud, la capacidad suficiente para poder llevar adelante su trabajo. Y eso creo que es un tema de recursos, y siempre cuando entras en el tema de recursos discutes, bueno, cuáles son las prioridades. Pero sabemos que esto tiene una vinculación directa también a la vida de la gente. La entrada de la ordenanza es pensando también en el bienestar animal, pero la vinculación a la vida de la gente y la comunidad
te da también el justificativo de establecer los puntos de equilibrio y las medidas de control necesarias. A mí me parece una idea interesante, habría que evaluarlo en función de las cosas que te digo, pero sí soy una persona convencida de que tiene que haber un margen de bienestar animal básico en una sociedad. No es una cosa que es así porque es animalito, hay que estese. No creo que es así, porque vemos que eso trae sufrimiento al animal, de este ser vivo, pero además de eso también puede traer problemas a su propio entorno. Y yo pienso que ahí hay que desarrollar una idea de responsabilidad. Es la misma responsabilidad en el hecho de manejar un carro. Uno creía, no, pues el carro yo le pongo aceite y le pongo gasolina y listo. No, pues si no es responsable con el auto, si manejas pegado a los tragos, si es que vas a más de la velocidad por un sitio donde la gente camina y usa la bici, lo que genera es problemas y muerte de la gente. Entonces, todo en una vida en comunidad amerita tener unos límites clarísimos del ejercicio de tu libertad, porque eso permite la vida en comunidad y la libertad del resto. Yo creo que bajo ese punto de vista hay que tener estas priorizaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Norman, por darnos tu punto de vista. A las órdenes, muchas gracias.